presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, amigos y amigas, audiencia mayoritaria de Radio Festiva en toda la región de Atacama, transmitiendo desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile, y en buena medida ciudad desde donde se proyecta de manera importante la historia de Chile. Antes de entrar en materia con lo que he traído preparado para hoy, para conversar con ustedes, para transmitir información en esta oportunidad de carácter histórico, pero trayéndolo también al presente y con una proyección futura, a quienes me van a ver, me van a escuchar en plataforma YouTube, los invito, como siempre, a suscribirse al canal, a compartir el video y a poner me gusta, para que muchos más puedan acceder a esta información, a este espacio de conversación habitual que tenemos en Radio Festiva de Copiapó. Ayer fue 26 de enero y el 26 de enero es una fecha muy especial para nuestra región de Atacama y para Chile también, ojo con eso. Siempre tenemos la tendencia, ¿verdad?, de ir a buscar los hechos gloriosos de Atacama durante el siglo XIX. Descubrimiento del mineral de plata de Chañarcillo, un hecho glorioso, ¿cómo no? El mineral de plata de Chañarcillo sustentó a la República de Chile en sus primeros 50, 60 años de buena manera. Momento glorioso para Atacama y para Chile cuando termina el recorrido del ferrocarril y llega por primera vez el ferrocarril a Copiapó el 25 de diciembre de 1851. ¡Qué momento más glorioso! A pesar de ser un hecho bélico, los batallones de Atacama o el batallón de Atacama muestra el empuje, la fuerza de los hijos de esta tierra. Pero ahora yo los quiero llevar a un hecho del siglo XX. Medianías del siglo XX, por no decir exactamente en la mitad del siglo XX. 26 de enero de 1952 se inauguró la formidable Fundición Nacional de Minerales de Paipote. Un hecho glorioso para Atacama, un hecho glorioso para la minería chilena, un hecho glorioso para Chile. Hacen 73 años, hoy o ayer, domingo 26 de enero del 2025, se cumplieron 73 años de aquel hecho glorioso como fue la inauguración de la Fundición Nacional de Minerales ubicada en Paipote o Fundición Nacional de Paipote. Fue la coronación de un largo sueño, de una larga ilusión, de una larga y gran esperanza del mundo minero del Norte Chico. Y entiendas el Norte Chico, las hoy regiones de Atacama y Coquimbo, y en aquella época provincias de Atacama y Coquimbo. Regiones genuinamente mineras, yo diría regiones que fueron o que son la madre, ambas, de la minería en el país, de la historia minera del país. Por largo tiempo se discutió sobre esto, hubo avances importantes en la primera parte de los años del 1930, en 1932 se tuvo los primeros estudios serios que estaban orientados a evaluar, ¿verdad?, el proyecto de una fundición nacional que no existía. No teníamos como país una fundición
de la minería nacional. Las fundiciones que existían eran la de Anaconda en Chuquicamata, la de Braden en el interior de Rancagua, en el Mineral del Teniente, y por ahí se me está quedando otra, Potrerillos, Mina Vieja que se le llama, ¿verdad?, de la Andes Copper Mining, pero no teníamos una fundición para la minería nacional, es decir, para los pequeños y medianos mineros de Chile. Y como les decía, en el año 1932 aparece el primer estudio serio que venía a avalar este proyecto. Se había creado la Caja de Crédito Minero en 1927 y uno de los primeros objetivos, proyectos de esta Caja de Crédito Minero que dirigió en aquella época el gran ciudadano, hombre de empresa, Osvaldo Martínez Carvajal, uno de los primeros objetivos y proyectos fue precisamente una fundición nacional, una fundición para la minería chilena. A poco andar, el año 1929 vino una crisis de nivel mundial, una crisis económica, la gran caída de la bolsa de Nueva York que arrastró al mundo entero, y Chile fue uno de los países, de acuerdo con lo que señalan las crónicas de la época, más afectados por esa crisis económica de carácter mundial. Y cuando llega este estudio en 1932, el país estaba económicamente en el suelo. Y además recuperándose el año 1932 de un largo periodo de desorden y anarquía que comienza con la caída del gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo en julio de 1931. La institucionalidad chilena se empieza a restituir en el año 1932, precisamente con el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma. Y en ese 1932, para contextualizar más globalmente este proyecto de fundición, llega el primer estudio de un par de ingenieros, ¿verdad?, para este proyecto de la Fundición Nacional para Chile. Se empezó a avanzar en aquello, empezó a haber mayor disponibilidad de recursos financieros como para plasmar en una realidad aquella ilusión, aquella esperanza. Pero resulta que en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y la empresa que ya había sido seleccionada, la empresa de Estados Unidos, Allis-Chalmers, había sido seleccionada, ¿verdad?, después de negociaciones, para proveer los principales equipos de la Fundición Nacional que se iba a construir en Paipote. A raíz de la guerra, esta empresa Allis-Chalmers abandona la posibilidad de suministrar equipos para la fundición en Chile porque se reconvierte a la industria bélica, es decir, la Allis-Chalmers, que producía, fabricaba y montaba equipos para plantas metalúrgicas, ¿verdad?, para la industria minera, se reconvirtió rápidamente a la fabricación de armamento que demandaba la situación imperante en el mundo, que era una catástrofe mayúscula como fue la Segunda Guerra Mundial. A raíz de eso se volvió a posponer el sueño dorado, tan acariciado, ¿verdad?, por la minería nacional. El presidente Juan Antonio Ríos, a partir de un decreto, el 957, creó un fondo que iba directamente a la Caja de Crédito Minero, fondo que negoció, recursos que negoció el insigne, diría yo, hombre de Estado y de empresa como fue Hernán Videla Lira. Les voy a confidenciar, les voy a contar que estoy escribiendo un libro, mi próxima publicación, precisamente sobre esta historia, sobre la historia de la Fundición Hernán Videla Lira, llamada en su inicio Fundición Nacional de Paipote. Y he aprendido a conocer la inmensa figura que fue Hernán Videla Lira. Fue él quien negoció, a partir de un efecto económico cambiario que se daba en la época, negoció un fondo que iba directo, lo negoció con el presidente Juan Antonio Ríos, que iba a la Caja de Crédito Minero. Para que los que no conocen
¿verdad? La historia de la minería, la Caja de Crédito Minero es la antecesora directa de la Empresa Nacional de Minería, la ENAMI. Entonces, Hernán Videla Lira negoció este fondo, que se lo otorgó por el decreto número 957 del 13 de diciembre de 1943, el presidente Juan Antonio Ríos. A partir de la existencia de estos capitales, el 10 de abril de 1947, ya no estaba Ríos ni en el gobierno ni en este mundo. Recordemos que aquel presidente falleció ostentando el cargo y ejerciendo el cargo de presidente de la República, sino estaba otro gran estadista, uno de los más grandes de la historia nacional, como fue el presidente Gabriel González Videla. Llevaba 5 meses en la moneda, y cuando fue esta decisión que tomó la Caja de Crédito Minero, la CACREMI, el 10 de abril de 1947, de avanzar definitivamente por la construcción de una fundición en Paipote. El 17 de mayo, y en vista de esta decisión de la CACREMI, se organizó en Copiapó la ceremonia, más bien en Paipote, ¿verdad?, la ceremonia de colocación de la primera piedra de esta magna obra industrial para Atacama y para Chile. La construcción, los movimientos de tierra empezaron obviamente días antes o semanas antes, una vez que aquel 10 de abril la CACREMI, su directorio, dio el vamos a la construcción de la fundición. Y por lo tanto, un hecho relevante, y que hoy día los que dirigen los destinos del país no lo consideran porque en realidad no les importa. Inmediatamente comenzaron a concurrir trabajadores a la intendencia de la provincia de Atacama de aquel entonces, que estaba en la ciudad de Copiapó, para tener un empleo, diciendo: yo quiero trabajar, obviamente a cambio de una lógica remuneración. Yo quiero trabajar en la construcción de la fundición de Paipote. Mucha gente empezó a fluir. El día 17 de mayo arribó el presidente de la República a Copiapó en un vuelo, ¿verdad? Con ministros de Estado, con su esposa. Arribaron también los parlamentarios de la época, entre esos el senador por Atacama y Coquimbo y presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Hernán Videla Lira, diputado, por ejemplo, de la cuarta agrupación provincia de Coquimbo, Edmundo Pizarro, y otros congresales, senadores y diputados de la época, diputados de Atacama también, por cierto. Y me acuerdo de Pizarro y les voy a contar en un rato más por qué. El presidente dio un discurso lleno de optimismo, muy alentador. El presidente Gabriel González Videla, Hernán Videla Lira, el senador, insigne senador, en mi opinión, insigne hombre del gremio de la minería, 30 años prácticamente fue presidente de la Sociedad Nacional de Minería. También en su discurso hizo un recuento histórico de gran valor. Es el discurso que emitió Hernán Videla Lira en Paipote el sábado 17 de mayo de 1947, estoy hablando de la colocación de la primera piedra. Es un registro histórico para la industria minera nacional de gran valor. Y lo digo porque lo estuve analizando dicho discurso este fin de semana, a raíz de este libro que estoy escribiendo y que quiero y pretendo publicar a mitad del presente año, fines de junio, principios de julio del año que está corriendo. Se abrían enormes perspectivas, se hablaba de la tonificación de la economía nacional a partir de esta fundición nacional de minerales. Se hablaba de que iba a aumentar enormemente la demanda por mano de obra en las minas, porque las condiciones de mercado para los pequeños y medianos mineros iban a cambiar ostensiblemente con esta fundición nacional que se empezaba a construir en Chile. 22.000 obreros iban a trabajar en las minas de Atacama y Coquimbo a partir de esta fundición, de la existencia de esta fundición.
En la fundición misma, 20 empleados, porque en esos años existía la diferencia entre obreros y empleados. 20 empleados entre ingenieros, técnicos y administrativos trabajarían en Paipote, 150 obreros en las operaciones de la fundición. Es decir, era una revolución industrial para Atacama, una revolución industrial para el norte de Chile. Se tenía programado que los mineros de Coquimbo, de la provincia de Coquimbo, trajeran o remitieran o transportaran por ferrocarril desde sus zonas de producción hasta la fundición de Paipote su producción minera, en un también interesante discurso lleno de optimismo y de felicitaciones al presidente de la República, al senador Hernández de la Lira, el diputado por la cuarta agrupación de La Serena, Coquimbo, Elqui, Ovalle y con Barbalá, Edmundo Pizarro señaló que el negocio no iba a ser rentable para los mineros de su provincia, por la razón de tener que transportar en ferrocarril largas distancias el mineral en bruto, y eso significaría o iba a significar una baja ostensible, porque iba a ser grabado con el costo flete alto, una baja ostensible en la rentabilidad del negocio minero para aquellos mineros de Coquimbo, de la provincia de Coquimbo. E inmediatamente propuso la construcción de 3 plantas concentradoras en la provincia de Coquimbo, una en La Serena, otra en Ovalle y la otra en Illapel. La verdad que desconozco si en Illapel finalmente se montó y se puso en marcha una planta concentradora, pero en Ovalle entiendo que es la planta que operó en Panulcillo por muchos años, una planta concentradora por flotación, el fruto de aquella petición y, si se quiere, exigencia de aquel diputado Edmundo Pizarro, y la planta que pidió para La Serena se construyó finalmente en la zona del puerto de Guayacán, ahí inmediatamente al sur de Coquimbo. En esos años eran muy separados, ¿verdad? Divididos, tratados como 2 núcleos urbanos distintos, Coquimbo y Guayacán. De hecho, cuando yo era niño, todavía quedaba eso, voy a Coquimbo, voy a Guayacán. Hoy día ya todo es Coquimbo, pero en aquellos años era Guayacán. Y en ese lugar, ahí inmediatamente al sur de Coquimbo, en la bahía de la Herradura, se construyó también una planta de la Cacremi, que después era la planta de Nani. Entrego estos antecedentes para indicar cómo se movió la industria nacional a partir de la Fundición Nacional de Paipote, la industria minera nacional. Por otra parte, hubo promesas, sueños, propuestas. Después que se termina la ceremonia de la inauguración de la colocación de la primera piedra, aquel sábado 17 de mayo de 1947, el presidente de la República se trasladó a la ciudad de Vallenar. Es realmente conmovedor ver o leer crónicas de la época. Se trasladó vía aérea. Recordemos que el aeródromo en Copiapó estaba en lo que hoy es el área donde está el Regimiento de Infantería Motorizada Copiapó, el RIM 23. Desde ahí despegó el avión que transportaba al presidente de la República y a su comitiva, y aterrizaron en el mismo aeródromo que hasta el día de hoy tiene Vallenar, por lo menos en la misma área, porque se señala en las crónicas de la época que ingresa el presidente desde el aeródromo por el puente de la calle Brasil, ingresa por la calle Brasil, ¿verdad?, hasta llegar a Prat, y por Prat va a la plaza de armas de Vallenar. Vallenar estaba engalanada con arcos de triunfo, embanderada la ciudad completa. Cuando el presidente ingresó a la ciudad por el puente de Brasil, comenzaron a sonar las campanas de la iglesia de Vallenar. Fue toda una fiesta. Y en una locución emitida, improvisada, pero con mucha elocuencia y convicción de desarrollo hacia el país,
con convicción de desarrollar las distintas zonas de Chile, el presidente de la República, don Gabriel González Videla, en esa época, les habló a los vallenarinos, les informó de que en Vallenar o para Vallenar se estaban efectuando los estudios del embalse Santa Juana. Tal cual. Alguien por ahí me dijo, sí, pero es que antes se hablaba del embalse del Toro. No, en el año 1947 el presidente de la República, don Gabriel González Videla, habló que se estaban efectuando los estudios para el embalse Santa Juana. Así, literal. Y finalmente ustedes saben que dicho embalse se comenzó a construir casi medio siglo después en el gobierno del presidente Patricio Aylwin y se inauguró en el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Se soñó, se prometió como complemento a la Fundición Nacional de Paipote una refinería en Guayacán. Una refinería en Guayacán. Al final no quedó la refinería, jamás se construyó y terminaron construyendo una planta de flotación de acuerdo con el pedido que hizo el diputado Edmundo Pizarro aquel sábado 17 de mayo de 1947. Pasaron los años, ¿verdad? Y se llegó al año 1952, a enero de 1952, y se inauguró la Fundición Nacional de Paipote, el sábado 26 de enero de 1952, con una llegada del presidente apoteósica también, acompañado de su esposa, de ministros, comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas. Se estableció un puente aéreo en Vallenar, porque el aeródromo de Copiapó no soportaba el aterrizaje de aviones de mayor envergadura que había en la época, y en Vallenar curiosamente sí se podían aterrizar esos aviones. Por lo tanto, un avión Glenn Martin viajó desde Santiago a Vallenar con 80 pasajeros, me parece, y desde ahí se estableció un puente aéreo con un avión menor que los trasladó desde Vallenar a Copiapó. ¿Cuál es la realidad hoy? Fundición detenida, a la rápida, presurosamente, sin consultar mucho, ni a los presentes, ni tampoco consultarles a aquellos que nos dejaron un legado en el pasado. Porque, ojo, un personero de la época, Arturo Herreros, ya en ese momento de la colocación de la primera piedra, también emitió un discurso en Paipote y le rindió un homenaje a aquellos que habían luchado por 2 décadas o más por tener una fundición nacional en Chile. Las autoridades actuales no le consultaron a la minería nacional, no se lo consultaron, no le han consultado nada, aquí lo hemos tratado, se vendió el 10% de participación de Enami en Quebrada Blanca a un precio irrisorio, sin preguntarle a nadie, y se cerró la fundición, gloriosa Fundición Nacional de Paipote, fruto del esfuerzo, de los sueños, de la capacidad de creación, de las convicciones de grandes hombres que tuvimos en el pasado, y nombro a 2, Hernán Videla Lira, Gabriel González Videla, y un tercero, Osvaldo Martínez Carvajal. Grandes próceres del desarrollo nacional que le entregaron un legado inmenso a la República con esa Fundición Nacional de Paipote. Esos líderes, esos próceres, esos estadistas tampoco fueron consultados por las actuales autoridades de gobierno. ¿Por qué? Porque la arrogancia, la soberbia es enorme y la capacidad de crear, la capacidad de estadistas es cero. Se han despedido de Enami más de 1000 personas, muchos de los cuales a quienes se les prometió ser reconvertidos, ¿verdad? Siempre se ocupan palabras muy elegantes. Los vamos a reconvertir. Bueno, la gran mayoría de ellos, por no tener otra alternativa, y hay que seguir comiendo, también lo he dicho en este programa, los seres humanos nacimos con la necesidad de comer todos los días, y solo el trabajo, que dignifica al ser humano, porque lo único que nos dignifica es trabajar, ganarnos el sustento, trabajando y no con limosnas. El ser humano nace con la necesidad de comer todos los días. ¿Y cuál ha sido la reconversión para todos los despedidos de Enami?
Uber. Uber, prácticamente es Uber. No han habido grandes propuestas para esos compatriotas, solo Uber, que lo han tenido que ellos encontrar por la necesidad propia, nada más. Lo otro, se quiere despoblar la villa de Paipote. De buena fuente lo digo, y lo quieren despoblar de aquí a septiembre del presente año, argumentando que en la presentación del estudio de impacto ambiental para la construcción está estipulado que no existan habitantes en la villa. Yo quiero pedir, si no exigir, que se desocupe la villa cuando sea aprobado el estudio de impacto ambiental y sean aprobados los recursos para que se construya una nueva fundición y refinería en Paipote. Yo exijo eso. Como ciudadano chileno, como ciudadano de Atacama, exijo que se espere el despoblamiento de la villa de Paipote, que se construyó junto con construirse la fundición a finales de los años 40 y principios de los años 50 del siglo XX. Exijo que ese despoblamiento se lleve a cabo como parte de las condiciones, los compromisos ambientales, cuando realmente se avance en la construcción, se inicie la construcción de una nueva fundición y refinería. Amigos y amigas de Atacama, quiero darles las gracias por su permanente audiencia, por su atención. A los que están viendo por YouTube este programa, suscríbanse al canal, compartan el video y pongan me gusta. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada. Que tengan una muy buena tarde.